Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero. Algunos actores del conflicto que vive Colombia consideran el secuestro como la mera pérdida de la libertad, como resultado de una lucha política que vive el país, olvidando que es la violación a los derechos humanos más flagrante que se puede encontrar en el mundo entero. Todo secuestro es un acto de terror que intenta cambiar la voluntad de quien es privado de su mayor dignidad. Solo quien lo ha experimentado sabe lo que es la ruptura de la temporalidad biográfica y el duelo que se necesita elaborar, lo que conlleva esa convivencia con una muerte latente, aquella herida psicológica grabada para siempre en la historia personal, ese querer salir de un aislamiento y superar el vaivén del temor, el deseo de la duda y también de la certeza. Esta noche hemos querido invitar nuevamente a nuestro programa al doctor Benjamín Herrera Gudelo, abogado, docente universitario, un gran amigo, con quien en este y este próximo programa queremos compartir algunas de sus vivencias, algunas de sus temáticas como jurista profesional, y estamos seguros que tiene la capacidad suficiente para compartir con nosotros estas temáticas. Bienvenido, doctor Benjamín, a este conversatorio. Bueno, muy buenas noches, Padre Pacho, a toda la audiencia. Muchas gracias por esta invitación. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde su secuestro? Y definitivamente son situaciones que lo marcan a uno para siempre. Padre, desde que usted fue a recogerme a las montañas hasta hoy, van 23 años de liberación y 25 desde que se produjo el secuestro. Vamos a hablar un poquito de Víctor Frank, que seguramente nos va a iluminar cómo estas situaciones límites. En uno de sus libros más destacados, El hombre en busca de sentido, que usted bien lo conoce, él cuenta de alguna manera allí su propia historia en esos campos de concentración, desnudo, confrontándose a situaciones límites, y empezó él a convencerse que sus verdugos podrían quitarle todo, incluso su propia vida, pero no su identidad básica. Él podía decidir en su inconsciente en qué modo podía afectarlo. Realmente, desde esa experiencia suya que tuvo hace 23 años, el ser humano tiene la libertad interior para elegir. Sí, Padre. Creo que todo depende de la fortaleza interior que se tenga, de un credo, porque a un ser humano se le puede quitar absolutamente todo, como a Job, menos la fe. En mi caso personal, pude tenerlo a la vista, en el interior, y siempre hice respetar mi credo religioso, y agradezco a ese Frente 47 de las FARC que terminó respetándolo de tal manera que tuve las imágenes de el niño Jesús, de la Virgen, y que en cada lugar donde llegábamos a armar el cambuche, lo primero que me elaboraba un guerrillero era la cruz, y estaba clavada al pie del cambuche, que es el lugar donde uno duerme. Desde luego que hay sucesos muy repentinos que de igual manera causan el mismo daño. Pensemos que hace poco los uniformados de mi Policía Nacional fueron secuestrados durante 24 horas, y he escuchado que eso no es nada, que fueron 24 horas. Si uno se traslada al lugar de esos policías, a quienes voy a representar jurídicamente, algunos de ellos simplemente piensen qué
cree usted que le pasaría como ser humano si le dicen, si lo van a rescatar, los asesinamos? Si vienen por ustedes, los masacramos. Piensen en ese gran número de policías. Ahora pasemos. ¿Y la familia qué piensa? Se van a morir. Son 24 horas de infierno, porque en el secuestro se vive eso, un infierno que a veces tiene momentos muy hermosos como los que viví yo, hermosos, pero es la más vil, la más execrable violación del derecho humano y del derecho internacional humanitario. Podemos decir, doctor Benjamín, que de alguna manera usted se identifica en esa obra con Víctor Frank. Tuve la fortuna de haber leído, gracias a Dios, a Víctor Frank y de haberlo releído. Y puedo decir, sin ningún temor, que gracias a esa obra y a la fe que sembraron mis padres, con un credo religioso que sigue muy reafirmado, pude sobrevivir. El gran descubrimiento de Víctor Frank, gran psiquiatra, que nos deja este legado, dice que cuando el hombre pierde la razón de vivir, el sentido de la existencia, está muerto. Todos sabemos que Víctor Frank estuvo en los campos de concentración y aprendió lecciones para él increíbles, cómo sobrevivir un hombre con un pan, que era la ración que le daban a un judío, y cómo hizo un hombre para ese pan conservarlo hasta la noche, y cuando su hermano se estaba muriendo de hambre, ser capaz de decirle, toma un pedazo de mi pan que me ha sobrado. Eso solo se logra con una convicción interior. Ese descubrimiento de Víctor Frank, padre, llamado la logoterapia, es decir, que uno sobrevive siempre y cuando tenga una razón de ser, una razón de existir, un motivo de luchar, entonces puede salir adelante. Recordemos, como nos lo enseñaba Víctor Frank, que fueron mayores las muertes de los judíos cuando los ilusionaron con la terminación de la guerra, y al momento les dijeron, no ha terminado la guerra. Cuentan que ese momento era donde más muertes hubo de los judíos, mayor que los que pasaron a los hornos de cremación. Total que Víctor pudo sobrevivir con la idea de volver a los suyos, y Benjamín Herrera volvió porque deseaba nuevamente abrazar a su familia. Créanme que en esos momentos terminales resulta uno abrazado por ideas tan catastróficas como la del suicidio, pero por encima está la fe y el credo en un Dios. ¿Ese por qué para vivir definitivamente lo da la fe? Yo creería que sí, porque quienes hemos nacido en la fe y a quienes nos sembraron valores, valores de ayer, no, diría yo de anteayer, padre, como en mi caso, que estuve en la escuela hace 65 años, entonces la historia sagrada que nos enseñaban, la historia patria, cómo respetábamos a nuestros docentes, cómo nuestro credo era sembrado en valores, el respeto a la vida, a la dignidad, al pensamiento ajeno, todo eso lo lleva a uno a tener una formación interior que nadie se la puede arrancar. Vuelvo a repetir, como en el caso de Job. Yo creo que cada uno tiene que tener sembrado esto y le permite a uno sobrevivir. Piensen por un momento esto. ¿Qué haría usted si de la noche a la mañana tiene a 3 metros un guerrillero con un fusil que no habla con usted, que le es prohibido hablar, y no tiene un libro, no tiene un cuaderno, no tiene un lápiz, no tiene nada? Levántese del cambuche, párese, vaya, camine 3 metros y vuelva, y espere que así transcurra todo el día. Pero cuando usted tiene la fe, se retira a un lado, medita, y cuando abre los ojos han pasado 3 horas de meditación y pregunta qué se hizo quien me estaba cuidando, y no, lo han cambiado.
y ya han transcurrido el tiempo. Y luego la formación del horario, cómo elimina usted ese tiempo, y después descargar todo en la fe de Dios, hasta el extremo de la negación de uno mismo y de los suyos. Me explico. Es muy difícil durante la cautividad uno estar pensando qué va a pasar con mi familia, qué pasó con mi hijo que quedó en la universidad, qué será de mi esposa, qué será, qué será, qué será. A lo último viene un abandono total, donde yo escribí por ahí una página donde dice: confieso que no han existido, que los he negado, aún contrariando mi propia existencia. Es decir, no tengo por qué pensar en lo que va a pasar allá, porque están mejor que aquí, en las manos de Dios. Y la verdad que cuando vine los encontré más fortalecidos, y creo que me encontraron un poco mejor que antes. Yo le invito, doctor, para que vamos a un primer pequeño receso y regresemos con este programa, un conversatorio muy interesante con el doctor Benjamín Herrera Agudelo. Ya regresamos. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. En nuestra parroquia, doctor Benjamín, tenemos un programa dentro de la pastoral social que se llama Callejeando con la Misericordia. En estos días lo quise invitar allá a los puentes de la Novena, que es como la otra Pereira, donde se vive en condiciones muy complejas. Seres humanos viviendo a su propia historia en situaciones bien, diríamos, contradictorias con ellos mismos, porque a veces no se quiere vivir de esa manera. ¿Por qué no nos cuenta así un poco la experiencia que usted tuvo en esa visita? Bueno, padre, lo primero es que anteriormente había compartido allá en esos lugares con estos mismos hermanos. Lo hice después del secuestro, y también encontré lo que le puedo decir a la ciudadanía pereirana, es que todos los seres que están allá no son lo que pensamos. Tienen un corazón, tienen valores. Oiga lo que les digo, valores. ¿Y por qué valores? Porque un día cualquiera, un 24 de diciembre, que no compartí con mi familia del todo, o que compartí a medias, me desplacé a llevar en la mañana un pedazo de pan con un pocillo de café, y llevaba de regalo unas frazadas. Nunca he encontrado una cátedra superior de ética que la de aquel día. Cuando desperté a ese habitante de la calle, como lo llamamos, o a ese hermano, me recibió el café y el pan, pero no me quiso recibir la frazada. Y sus palabras fueron las siguientes, abro comillas: le recibo el desayuno. La frazada, la cobija, se la regala a otro que la necesite más que yo, porque yo tengo. Pregunto, ¿será eso normal? ¿Será anormal? ¿Será propio de un habitante de la calle, de quien está contaminado con la droga y con 1000 cosas más, a la que lo hemos condenado nosotros mismos, la sociedad? Creo que no hay una cátedra mayor de ética, y como esta he tenido otras. Total, un par de veces he compartido con ellos antes que usted. Lo acompañé 2 veces, pero cada que voy salgo con el corazón partido, y no tanto por ellos,
por lo indolentes que somos, porque hay un gobierno que no le duele nada, porque eso no le da votos a un candidato a la alcaldía, porque a veces utilizamos la fe para cosas contrarias al verdadero sentido que tiene. Y hablo de esta manera porque tengo el conocimiento también de haber colaborado con el ejercicio político durante varios años. Pero yo creo que ya está bueno. Creo que ya es momento de mirar hacia otro lado. En la hermosa oportunidad que usted me brindó de predicar en las 7 palabras, pude decir que todavía hay Pilatos como los tiranos del lado de Venezuela y el tirano de Nicaragua, que ya tienen nuevas leyes, condenan sacerdotes, extraditan obispos y sacerdotes y los condenan a 26 años de prisión. Pero también pude decir ese día que hay en las calles dimas y gestas, y que yo he encontrado en esos seres humanos muchas cosas. Y voy a decirles algo, jamás he sentido miedo. Nunca sentí miedo a entrar al barrio El Progreso de la Virginia, ni a otros sectores muy vulnerables, ni debajo del puente del aledaño al río Cauca. Jamás, y jamás se me ha perdido nada. Más aún, he dejado un vehículo a escasos metros. Creo que debemos cambiar el discurso. ¿Son muy peligrosos? No sé, no me ha pasado nada. Simplemente que cuando los miro a la cara, me sensibilizo demasiado. Y esto ha llevado a muchos a decirme que he corrido peligro, que me va a pasar algo. Y pues creo que no nos ha pasado nada, padre. Es más, voy a participar activamente en algo que tengo en mente. Pero lo que vi la última vez me movió demasiado. Y fueron unas damas, porque son damas, trabajadoras sexuales paradas en la puerta de pensiones, delicadamente vestidas para nuestros apetitos. Debo confesar que no soy un santo. Debo confesar que en ese tema he pecado demasiado. Y debo recordarle a quienes me escuchan que lo confesé delante de mi esposa y delante de 150 sacerdotes, porque no podía mentir ante mis confesores. Repito, esas damas, delicadamente vestidas para nosotros, una de ellas tenía en sus brazos un niño. La pregunta es, ¿qué hace un bebé en brazos de una dama de estas? La pregunta, ¿qué pasa con ese bebé cuando la dama es, entre comillas, contratada? Pues me contaron que hace poco había una pensión donde dejaban los bebés mientras las damas trabajaban, pero ya no existe la pensión. En resumen, cuando llega un cliente, la dama entrega a su bebé a otra compañera mientras va y ejerce el asqueroso oficio al que nosotros la hemos sometido. Muy bien. Ni sabía quién era el padre del niño. Y la mirada de esas 3 damas me dijo mucho. Pidieron la bendición. Hay quienes dicen que no merecen la bendición, padre. Hay quienes dicen que ellas son culpables de estar en esa situación. Y muchas censuras más. Pero recuerde usted que les dimos, y no digo que, un pedazo de pan, pero no he recibido, como en aquellos de la calle, un Dios le pague con tanta sinceridad y mirándole a uno a la cara. Por eso recuerdo que al que poco se le da demasiado, y aquellos a que uno les da mucho no valoran eso. Y no quiero referirme a experiencias de carácter personal hoy, que mantengo lacerado el corazón con aquello que se llama gratitud. Y confieso, soy el primer desagradecido. Convoco la atención de quienes quieran escuchar esta reflexión para que formemos un equipo para ayudar a la gente a salir del socavón
porque advierto, no hay, Padre, sentencias de por vida, que es las que estamos acostumbrados a proferir los hombres, contrariando la enseñanza de Jesús, que absolvió sin condiciones aún en la cruz. Primera palabra, perdónalos porque no saben lo que hacen, por ignorantes, por faltos de luz. O la segunda, hoy estarás conmigo en el paraíso. Condiciones, si te regeneras, lo perdono. Si no vuelves a robar, sí. Eso es lo que dice la sociedad. Jesús simplemente convoca, absuelve, perdona, convierte y lleva consigo, como nos ha perdonado a muchos como yo, millonarias veces. Creo que es el momento de seguir con ese hermoso programa por el que usted también es criticado, Padre, por no adoptar medidas de seguridad en su salud. Pero resulta que cuando hemos entrado por allá, tal vez perdemos el sentido, y cuando estamos a 1 metro de todos esos hermanos tirados en la calle, y algunos drogados, y la mujer semidesnuda, y todo, no pasa nada. Pienso que es el momento de pronto de tenderle la mano. Y una reflexión adicional. Ojalá revisemos nuestra vida hacia atrás y pensemos algo. ¿A cuántos he sentenciado a muerte? Y los he dejado sentenciados a muerte de por vida sin volver a tenderle la mano. Y cuando vamos, son ya habitantes de la calle con dificultad para rehabilitarlos, y entiéndase calle en el sentido metafórico y figurado del que estoy también hablando. Cary Chapman dijo algo antes de pasar a la silla eléctrica. ¿Qué quieres decir? Celda 2459, cuando salió del pabellón de los condenados. ¿Qué quieres decir? Dijo solo una cosa: no entiendo por qué la sociedad no perdona. Muchos estamos y están ávidos de una nueva oportunidad y de un perdón. Yo le invito, doctor Benjamín, para que me acompañe en el segundo momento que vamos a tener, para que ya hablemos de esa profesión suya tan bella y sobre todo de ese trabajo tan enriquecedor en la docencia. Dios lo bendiga, doctor, y lo espero en el siguiente programa. Muchas gracias. A ustedes agradecerles que nos hayan acompañado, invitarlos mañana por este mismo canal a las 7 de la mañana, la Santa Misa. Una feliz noche para todos. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos.